Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y por supuesto muchas noticias interesantes. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de algo que sinceramente me dejó boquiabierta. Y es que prepárense porque la noticia que les traigo hoy es de esas que te dejan pegado a la pantalla, de esas que se comparten a la velocidad de la luz. Prepárense para el chismecito, mis amores. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, los mismos, nuestros amados Hande y Kerem, la pareja que nos hizo soñar, la pareja que nos mantuvo pegados a la pantalla, la pareja, bueno, ya saben. Y la noticia que ha salido hoy, 28 de junio de 2025, es un bombazo. Antes de que sigamos adelante y para que no se pierdan nada de este chisme jugoso y de todas las novedades que les tengo preparadas en el futuro, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna actualización, ningún vídeo nuevo, y por supuesto ningún chismecito como el de hoy. Así no se perderán ni una sola primicia. Suscríbanse ya. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. El título lo dice todo, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Y sí, amigos, la sorpresa es mayúscula. Ya saben que Hande y Kerem, después de su relación que tanto nos hizo vibrar, han tomado caminos separados. Hubo rumores, especulaciones, un mar de emociones. Y como siempre, cada uno ha seguido su camino profesional y personal. Pero, la noticia de hoy involucra un giro inesperado. No quiero hacer spoiler del todo, así que vayamos por partes. Hace ya bastante tiempo desde que decidieron separarse, tanto Hande como Kerem han estado muy activos en sus carreras. Hande, como sabemos, ha seguido cosechando éxitos, participando en proyectos que han sido aclamados por la crítica y el público. Es una estrella. Y Kerem, por su parte, no se ha quedado atrás, embarcándose en nuevos proyectos, demostrando su versatilidad y talento en cada uno de ellos. Los dos, cada uno por su lado, han demostrado ser profesionales excepcionales y personas con mucho que ofrecer. Hemos visto a Hande brillar en dramas de época, protagonizando historias que nos transportan a otros mundos, y también en comedias románticas que nos roban el corazón. Su capacidad para interpretar personajes complejos y multifacéticos es innegable, y su nombre se ha convertido en sinónimo de calidad en la industria turca. Kerem, por otro lado, ha consolidado su imagen como uno de los actores más solicitados del momento. Lo hemos visto en películas de acción, demostrando su destreza física y su capacidad para interpretar papeles de carácter fuerte. También ha explorado roles más dramáticos, demostrando su profundidad y su sensibilidad como actor. Su trabajo en producciones internacionales ha expandido su reconocimiento, y su nombre resuena cada vez más en el ámbito global. Ambos, con su talento y dedicación, han logrado construir carreras sólidas y exitosas, demostrando que su separación no fue un obstáculo para su crecimiento profesional. De hecho, cada uno ha sabido reinventarse y encontrar su propio camino, consolidando su posición en la industria del entretenimiento. Pero lo que ha sucedido hoy, amigos, es algo que nadie esperaba. La noticia, que ha recorrido las redes sociales a la velocidad de la luz, es que Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían estar juntos de nuevo. Sí, lo oyeron bien. Juntos. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué ha pasado? ¿Es un rumor, es una foto trucada, es una estrategia de marketing? Vamos por partes. La noticia comenzó a circular a primera hora de la mañana, alimentada por una serie de indicios y pistas que comenzaron a aparecer en las redes sociales. El primer indicio que encendió las alarmas fue una foto en la que supuestamente se veía a Hande y Kerem juntos. La foto, aunque no de muy buena calidad, mostraba dos figuras muy parecidas a ellos, caminando por lo que parecía ser una playa. La imagen, supuestamente tomada por un paparazzi, generó un revuelo instantáneo. Los fans, por supuesto, enloquecieron analizando cada detalle, cada sombra, cada ángulo para ver si realmente se trataba de ellos. La foto, aunque borrosa, mostraba a dos personas tomadas de la mano, caminando por la orilla del mar. Los fans, con sus ojos entrenados, comenzaron a analizar la vestimenta, los peinados, la forma de caminar e incluso la forma en que se proyectaban las sombras en la arena. Algunos aseguraban que la mujer en la foto tenía el mismo corte de pelo que Hande y que el hombre tenía una complexión similar a la de Kerem.
Otros, más escépticos, argumentaban que la calidad de la foto era demasiado baja como para sacar conclusiones definitivas y que podría tratarse de cualquier otra pareja. El debate se encendió en las redes sociales. Los hashtags @AndeKerem Reunión y @Kerem Ande Forever comenzaron a ser tendencia, y los foros de fans se llenaron de análisis y especulaciones. Los más optimistas ya estaban planeando la boda, mientras que los más cautos esperaban una confirmación oficial antes de sacar conclusiones. Y por si fuera poco, empezaron a aparecer otros indicios. Algunos usuarios de las redes sociales afirmaron haber visto a Ande y a Kerem en el mismo lugar, en días diferentes, pero con una cercanía sospechosa. ¿Coincidencia? Tal vez, pero la especulación se desató. Un usuario de Twitter, por ejemplo, relató haber visto a Ande en un restaurante de la costa turca, donde, según él, se la veía muy sonriente y relajada. Unos días después, otro usuario afirmó haber visto a Kerem en el mismo restaurante, en una mesa cercana a la que supuestamente había ocupado Ande. La cercanía, aunque no demostrable, alimentó aún más las especulaciones. Otro usuario en Instagram publicó una foto de un atardecer en la playa, similar a la que se veía en la foto del paparazzi. Según él, la foto había sido tomada en el mismo lugar donde supuestamente habían visto a Ande y Kerem. Este detalle, aunque insignificante para algunos, sirvió para alimentar la teoría de que ambos actores estaban en el mismo lugar, en momentos diferentes, pero con una conexión evidente. Y luego, la cereza del pastel. Una fuente cercana a la pareja, que prefirió mantenerse en el anonimato, filtró información que indicaba que Ande y Kerem habían estado en contacto de manera constante durante los últimos meses, y que incluso habían tenido encuentros secretos. ¡Boom! Esta información, filtrada por una fuente que se mantuvo en el anonimato, generó un impacto aún mayor en el fandom. Según la fuente, Ande y Kerem habrían estado intercambiando mensajes y llamadas de manera regular durante los últimos meses. Además, la fuente reveló que ambos actores habrían tenido encuentros secretos, en lugares discretos y alejados del ojo público. La fuente, que al parecer estaba muy al tanto de los movimientos de la pareja, afirmó que Ande y Kerem se habían visto en varios lugares, incluyendo ciudades europeas y destinos turísticos en Turquía. Los encuentros, según la fuente, habrían sido planeados con sumo cuidado, para evitar ser detectados por la prensa y los fans. La filtración de esta información, aunque no confirmada oficialmente, encendió aún más la llama de la esperanza entre los fans. La idea de que Ande y Kerem hubieran mantenido el contacto y que incluso se hubieran visto en secreto, alimentó la esperanza de una posible reconciliación. La noticia se expandió como un incendio forestal. Las redes sociales explotaron. Los fans de Ande y Kerem enloquecieron. Los foros se llenaron de especulaciones, de análisis, de debates encarnizados. ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Qué significa esto? Es una reconciliación. Es una simple amistad. La intensidad de la reacción de los fans fue abrumadora. Miles de mensajes, comentarios y publicaciones inundaron las redes sociales. Los fans expresaron su entusiasmo, su sorpresa, su esperanza y, en algunos casos, su incredulidad. Los foros y las comunidades de fans se convirtieron en verdaderos centros de debate, donde se analizaban cada detalle, se compartían teorías y se especulaba sobre el futuro de la pareja. Algunos fans, conmovidos por la noticia, publicaron mensajes emotivos, recordando los momentos felices que Ande y Kerem habían compartido juntos. Otros, más analíticos, se dedicaron a investigar y a recopilar información, buscando pistas y evidencias que confirmaran o desmintieran los rumores. La reacción de la prensa y de los medios de comunicación también fue inmediata. Portales de noticias y revistas del corazón publicaron artículos sobre la noticia, analizando los indicios y las especulaciones. Los periodistas y los comentaristas de espectáculos se unieron al debate, ofreciendo sus propias teorías y opiniones. Lo cierto es que hasta el momento, no hay confirmación oficial por ninguna de las partes. Ni Ande ni Kerem ni sus representantes han hecho ninguna declaración al respecto. Lo cual, por supuesto, solo alimenta la especulación. La falta de declaraciones por parte de Ande y Kerem solo sirvió para alimentar la incertidumbre y la expectación. Los fans se preguntaban por qué los actores no se pronunciaban, y si el silencio era una estrategia para mantener el misterio o si, por el contrario, significaba que la noticia no era cierta. La ausencia de declaraciones oficiales también permitió que las especulaciones y las teorías se multiplicaran.
Algunos fans creían que Hande y Kerem estaban esperando el momento adecuado para anunciar su reconciliación, mientras que otros pensaban que estaban negociando un posible proyecto en conjunto. La falta de información oficial, en definitiva, solo sirvió para aumentar la expectación y el interés del público, que seguía de cerca cada movimiento de los actores. Pero, ¿qué podría significar esto? ¿Qué razones podrían haber llevado a Hande y Kerem a, digamos, acercarse de nuevo? Aquí es donde entran en juego las teorías. La más optimista y la que más desean los fans es que se trata de una reconciliación. Que después de un tiempo, después de haber seguido sus caminos por separado, se han dado cuenta de que lo que sintieron el uno por el otro era algo especial, algo que vale la pena recuperar. Imaginen la felicidad de los fans. Un reencuentro de ensueño. La idea de una reconciliación es, sin duda, la que más ilusión genera entre los fans. Muchos creen que el amor que Hande y Kerem se profesaban era genuino, y que a pesar de la separación, los sentimientos podrían seguir vivos. La posibilidad de verlos juntos de nuevo, felices y enamorados, es el sueño de muchos seguidores. La teoría de la reconciliación se basa en la idea de que el tiempo y la distancia pueden fortalecer los lazos emocionales. Después de haber vivido experiencias separadas, Hande y Kerem podrían haber reflexionado sobre su relación y haber reconocido el valor de lo que tenían. La idea de que ambos hayan madurado y aprendido de sus errores, y que estén dispuestos a dar una segunda oportunidad al amor, es el escenario ideal para muchos fans. Otra teoría, menos romántica pero no por ello menos probable, es que se trate de una colaboración profesional. Quizás estén planeando un nuevo proyecto juntos. Un nuevo trabajo, una película, una serie. Imaginen las posibilidades. Sería un golpe maestro o una estrategia de marketing brillante que seguramente atraería a millones de fans. La posibilidad de una colaboración profesional es una opción realista y al mismo tiempo muy emocionante. Hande y Kerem son dos actores talentosos y con gran proyección, y su unión en un proyecto conjunto sería un evento mediático de gran magnitud. La idea de verlos actuar juntos de nuevo, ya sea en una película, una serie o incluso una campaña publicitaria, es algo que entusiasma a muchos fans. La teoría de la colaboración profesional se basa en la lógica de la industria del entretenimiento. Los productores y directores buscan constantemente proyectos que generen interés y que atraigan al público. La unión de Hande y Kerem en un proyecto sería una apuesta segura, ya que su popularidad y su química en pantalla garantizarían el éxito. También existe la posibilidad, más moderada, de que simplemente hayan retomado una amistad. Que después de la separación, se hayan dado cuenta de que a pesar de todo, se quieren y se respetan, y que han decidido ser amigos. Algo normal, algo humano, aunque menos emocionante para los fans que esperaban un romance. La idea de una amistad entre Hande y Kerem es una opción plausible, aunque menos espectacular para los fans. Después de haber vivido una relación amorosa, es posible que ambos actores hayan decidido mantener una relación de amistad, basada en el respeto y el cariño mutuo. La idea de que hayan superado las diferencias y que mantengan una relación cordial y amigable es una señal de madurez y de buena voluntad. La teoría de la amistad se basa en la idea de que a pesar de los desencuentros y las diferencias, es posible mantener una relación de afecto y respeto. Hande y Kerem, con su madurez y su experiencia, podrían haber decidido priorizar la amistad, reconociendo el valor de la conexión que los une. Por último, existe la posibilidad, aunque menos probable, de que todo sea un montaje, una estrategia para generar publicidad y mantener el interés del público. Aunque honestamente no creo que Hande y Kerem necesiten este tipo de artimañas. La idea de que todo sea un montaje publicitario es la opción menos deseada por los fans, ya que implicaría una manipulación de sus sentimientos y una falta de respeto por su lealtad. Aunque es una posibilidad, es poco probable que Hande y Kerem recurran a este tipo de estrategias, ya que su éxito y su popularidad no dependen de este tipo de artimañas. La teoría del montaje se basa en la idea de que en el mundo del espectáculo, todo es posible, incluso la manipulación de la realidad. Sin embargo, la personalidad y la trayectoria de Hande y Kerem sugieren que no recurrirían a este tipo de estrategias. ¿Qué creo yo? Sinceramente, no lo sé. Creo que, como todos, estoy expectante con el corazón en un puño, esperando una confirmación oficial. Me encantaría que fuera una reconciliación, porque su historia me hizo soñar. Me encantaría que fuera una colaboración profesional, porque ambos son talentos increíbles, y juntos hacen magia.
Y por supuesto me alegraría que fueran amigos, porque es señal de madurez y respeto. Como creadora de contenido y fan de Hande y Kerem, comparto la incertidumbre y la expectación de todos ustedes. La noticia me ha tomado por sorpresa, y estoy ansiosa por saber qué es lo que realmente está pasando. Sea cual sea la verdad, espero que Hande y Kerem sean felices y que su relación, sea cual sea su naturaleza, sea positiva y constructiva. Lo que sí creo es que sea lo que sea, la noticia de hoy ha demostrado una vez más el impacto que Hande Erçel y Kerem Bürsin tienen en el mundo del entretenimiento, el impacto que generan en sus fans, el interés que despiertan en la prensa. Son, sin duda, una de las parejas más queridas y seguidas del momento. El revuelo generado por la noticia de Hande y Kerem ha demostrado, una vez más, el enorme impacto que tienen en la industria del entretenimiento y en el corazón de sus fans. Su historia de amor, su talento y su carisma los han convertido en figuras icónicas, capaces de generar expectación y entusiasmo en todo el mundo. Y ahora, para que no se queden con las ganas, voy a repasar un poco lo que hemos visto hasta ahora. Asterisco tenemos una foto supuestamente de Hande y Kerem juntos. Asterisco tenemos testimonios de fans que afirman haberlos visto en el mismo lugar. Asterisco tenemos una fuente cercana que asegura que han estado en contacto. Asterisco y sobre todo, tenemos una enorme expectación y emoción por parte de sus fans. El resumen de la situación actual es el siguiente. 1. Asterisco la foto asterisco una imagen borrosa, que supuestamente muestra a Hande y Kerem juntos en la playa. 2. Asterisco los testimonios asterisco afirmaciones de fans que dicen haberlos visto en el mismo lugar en momentos diferentes. 3. Asterisco la fuente cercana asterisco una persona anónima que asegura que Hande y Kerem han mantenido contacto y han tenido encuentros secretos. 4. Asterisco la expectación asterisco la enorme emoción y expectación generada por los fans en todo el mundo. La situación está muy fresca, todo es muy reciente y sinceramente, las siguientes horas serán cruciales. Veremos si alguna de las partes se pronuncia, si surge nueva información, si la situación se aclara o se enreda aún más. Manténganse atentos a mis actualizaciones. Las próximas horas serán decisivas. La confirmación o desmentido de la noticia podría llegar en cualquier momento. Estaremos atentos a las declaraciones de Hande, Kerem y sus representantes, así como a las nuevas pistas que puedan surgir en las redes sociales. Así que, queridos amigos, como hemos visto, la noticia de hoy es impactante. Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos de nuevo o no. El misterio está servido y nosotros, los fans, estamos ansiosos por saber qué pasará. La expectativa es alta, las teorías se multiplican y el futuro, para ellos, es incierto. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado con la noticia, y que estén tan ansiosos como yo por saber qué pasará. Por favor, no duden en dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que es una reconciliación? ¿Una colaboración profesional? ¿Simplemente amigos? Me encantaría leer sus opiniones. Compartan sus teorías, sus expectativas, sus esperanzas. Hablemos de esto. Y por último, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos, y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna noticia, ningún chismecito, ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.